Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema de ondas sonoras. El problema dice lo siguiente: los ladridos de un perro tienen una potencia de 1 milivatio. Si se supone que esta potencia se distribuye uniformemente por todo el área de una semiesfera, A. ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora a una distancia de 4 metros? B. ¿Cuál sería este nivel de intensidad sonora si ladrasen a la vez 3 perros con la potencia de 1 milivatio? En este caso, ¿por qué factor se ha multiplicado la intensidad del sonido? ¿Por qué factor se ha multiplicado el nivel de intensidad sonora? Dato: I sub 0, que es la intensidad umbral o la intensidad mínima audible, es igual a 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Vamos pues a resolverlo. Resolvemos el apartado A, que nos pide que calculemos el nivel de intensidad sonora a una distancia de 4 metros de la fuente. Ponemos los datos del problema. La potencia emitida es 1 milivatio, que equivale a 10 elevado a menos 3 vatios. La intensidad umbral, que hemos visto que es 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, y la distancia R al foco emisor, 4 metros. El nivel de intensidad sonora, que llamamos beta, sabemos que es 10 veces el logaritmo decimal del cociente entre la intensidad del sonido, en este caso 4 metros de distancia, y la intensidad umbral. Para poder calcularlo necesitamos saber cuál es la intensidad del sonido a esta distancia de 4 metros. La intensidad del sonido se define, como sabemos, como la potencia por unidad de superficie. En este caso se trata de ondas esféricas, pero se están transmitiendo no a lo largo de toda la esfera, sino de una semiesfera. Por lo tanto, este cociente quedará de esta manera: potencia P partido por la superficie de una semiesfera. La superficie de una esfera es 4pi por r al cuadrado, pues semiesfera será 1/2 de esta cantidad. Ahora ya conocemos todos los datos para poder calcular la intensidad. Lo sustituimos: la potencia 10 elevado a menos 3 vatios, partido por 1/2 de 4pi por la distancia es r, 4 metros al cuadrado. Lo calculamos y esto nos sale 10 elevado a menos 5 vatios por metro cuadrado. Bueno, pues este es el valor que vamos a tener que poner aquí en esta expresión para calcular el nivel de intensidad sonora. Lo ponemos y nos quedará entonces 10 logaritmo de intensidad 10 elevado a menos 5 vatios por metro cuadrado partido por la intensidad umbral, que es 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Bien, esto matemáticamente es 10 logaritmo decimal de 10 elevado a 7 al hacer esta operación, y por las propiedades de los logaritmos esto será 10 por 7 logaritmo decimal de 10. El logaritmo decimal, que quiere decir en base 10 de 10, es la unidad. Por lo tanto, esto es igual a 70 decibelios. Entonces, la solución al apartado A es que el nivel de intensidad sonora beta son 70 decibelios. Resolvemos ahora el apartado B. En el apartado B nos pide lo mismo que en el A, que calculemos el nivel de intensidad sonora a 4 metros de la fuente, pero en este caso por los ladridos no de un perro, sino de 3 perros. Entonces ponemos los datos del problema. La potencia ahora, puesto que se trata de 3 perros, pues será 3 veces la potencia de uno de ellos, es decir, 3 por 1 milivatio, que es 3 por 10 elevado a menos 3 vatios. La intensidad umbral, que es igual al caso anterior, 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, y la distancia R igual a 4 metros, que es lo mismo. Vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. La intensidad es la potencia por unidad de superficie, por lo tanto potencia partido por la superficie, que sigue siendo una semiesfera, 1/2 de 4pi r cuadrado. Bien, sustituimos los datos. La potencia ahora es 3 por 10 elevado a menos 3 vatios y el denominador 1/2 de 4pi por r, que es 4 al cuadrado. Lo calculamos y esto nos da 3 por 10 elevado a menos 5
vatios por metro cuadrado. Es decir, que la intensidad del sonido vemos que es 3 veces la intensidad en el caso anterior de un solo perro. Calculamos el nivel de intensidad sonora beta, que es 10 logaritmo decimal de i partido por i sub 0. Ahora i, la intensidad del sonido, es 3 por 10 elevado a menos 5, lo ponemos en la ecuación, e i sub 0, 10 elevado a menos 12. Calculamos esta expresión y nos queda 10 logaritmo decimal de 3 por 10 elevado a menos 7. Calculamos el valor de este logaritmo y lo multiplicamos por 10 y nos queda 74,7 decibelios. Es decir, que la solución a esta parte del apartado B es que el nivel de intensidad sonora a 4 metros de la fuente cuando ladran los 3 perros es de 74,7 decibelios. Es decir, aquí no se ha triplicado el valor de la intensidad sonora. Es mayor que en el caso anterior, que era 70 decibelios, pero no se ha triplicado, porque el nivel de intensidad sonora obedece a una función logarítmica, no como en el caso de la intensidad del sonido, que sí que se ha triplicado. Bien, por lo tanto, las contestaciones a las últimas preguntas que nos hacen es que la intensidad del sonido I se ha multiplicado por 3, como hemos visto aquí, mientras que la intensidad sonora se ha multiplicado por 1,067. Es decir, 74,7 es el producto de 70 por 1,067. Esto último es muy importante, porque si el factor hubiese sido un factor 3 como en el caso anterior, el nivel de intensidad sonora hubiese sido 70 por 3, 210 decibelios, es decir, nos hubiese roto los tímpanos, no podríamos estar cerca del ladrido de 3 perros, y mucho menos si hay más perros, o por ejemplo en lugares como un estadio de fútbol donde hay mucha gente simultáneamente que está gritando, etc. Entonces el hecho de que la intensidad sonora o la sonoridad sea una función logarítmica es lo que permite que esa intensidad vaya subiendo, pero no de una manera como ocurre con la intensidad del sonido. Bueno, pues con esto ya está resuelto completamente el problema. Espero que os haya gustado y que os sea de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.